Vamos a ver. Puntero y listo. Esto ya lo he mencionado en la primera clase, ¿no? ¿Qué cosa era esto? Esta imagen. Virus. Un virus, ¿no? Un virus. ¿Y qué tipo de virus era? El coronavirus, ¿no? Por sus prolongaciones que dan la sensación o el aspecto de una corona, ¿no? Esto de acá. Y como tal, jóvenes, vamos a ver algo de historia, así como hemos visto de la historia de la inmunología, vamos a ver algo de historia de los virus. Fíjense, hace 3.700 años antes de Cristo, hay unos grabados acá en Memphis, capital del antiguo Egipto, donde un sacerdote muestra lesiones características de una enfermedad conocida como poliomielitis paralítica, ¿no? Acá, fíjense la diferencia de los miembros inferiores, el derecho y el izquierdo, ¿no? Característica. Desde ahí ya estos pobladores o estas personas evidencian ya la presencia clínica de una enfermedad causada pues por virus. Pero esas fechas ni se imaginaban pues quién los causaba, ¿no? ¿Quién los causaba? Pero ya lo tenían hecho en gráficos ya, ¿no? Evidenciando la enfermedad. En el siglo X antes de Cristo, igualmente los chinos describen pues una enfermedad parecida a la viruela, así como los africanos ya conocían la fiebre amarilla. Aquí están los de la antigua China, entonces ya describen estos la enfermedad parecida a la viruela. Pasa el tiempo, en 1796 Edward Jenner, un médico, introdujo la práctica de la vacunación contra la viruela usando lesiones de vaccinia. La vaccinia es una especie de viruela pero benigna que le da al ganado vacuno, ¿no? Entonces, como tal, este ganado vacuno va a padecer de esa enfermedad que es benigna. ¿Y qué sucedía? Que Edward Jenner, como médico, era un observador tal de que hacía comparaciones, personas con viruela, personas sin viruela. Y la casualidad era de que las señoras que se dedicaban a ordeñar a las vacas para extraer la leche, estas señoras no se enfermaban con la viruela, no se enfermaban. Entonces le dio esa curiosidad, ¿y por qué no se enferman? ¿Por qué? Y otras personas sí se enferman rápidamente. Entonces, jóvenes, determinó pues de que el ganado vacuno padecía de una enfermedad benigna conocida como vaccinia y las costras, es decir, esas escamas que caían de la piel libre del ganado vacuno, en este caso la ubre, entonces esa piel, estas señoras lo inhalaban, o mejor dicho, esas escamas, estas señoras lo inhalaban. Y como tal, habían adquirido pues inmunidad, pero ahí no se sabía, ¿no? No se sabía. Entonces, ¿qué hace este investigador? Fíjense. El 14 de mayo de 1796 inocula a este niñito, a James Phipps, un niño de 8 años. ¿A quién le inocula? ¿Con qué? Con material proveniente de la mano de una Sara Nelmes, una ordeñadora infectada con viruela vacuna, es decir, con la vaccinia, ¿no? Después, fíjense, de un par de meses, 6 semanas después, inoculó de nuevo al pequeño, esta vez material ya procedente de una persona enferma de viruela, la que era ya la maligna, ya la mala, ¿no? ¿Y qué obtiene? Que este niñito no se enfermó con la viruela. Entonces, en este sentido, jóvenes, Edward Jenner apoya enormemente, ¿no? Aquí tenemos la imagen. Edward Jenner, en esos entonces son las ordeñadoras, aquí está y este es el niñito, ¿no? Que le está inoculando. Bien. Pasteur, Luis Pasteur, en 1884. Él pues crea la vacuna, ni siquiera crea, sino aplica, hace la práctica
de una solución, de una suspensión contra la rabia. Eso creo que les dije anteriormente, ¿no? Al inicio de las clases, ¿o no? ¿Aló? Sí, habló un poco de Pasteur. ¿No? Ustedes habrán hecho en microbiología, porque Pasteur comenzó, pues, les conté, creo, esto Pasteurización. de la pasteurización, después del cólera aviar, les conté, ¿no? Les dije. Sí, en la historia de la primera parte de la Claro, clase. y también les dije, pues, que teniendo en cuenta la experiencia que había pasado con esto del cólera aviar, entonces él también puso en práctica con los perros, ¿no? En este caso decapitó a un perro, esa cabeza se lo llevó al laboratorio, lo desecó así cuidadosamente, y al igual que Jenner, ¿no? Lo inoculó a un perro, lo dejó así en observación por un tiempo, y después le inoculó el seso fresco de un perro que había muerto recientemente con la rabia. Y como tal, obtuvo pues un resultado satisfactorio en ese sentido. Con eso también contribuye pues Pasteur. Pero como les digo, jóvenes, ellos no sabían quién o qué es lo que causaba la enfermedad, ¿no? Lo hacían, lo ponían en práctica con esos experimentos relacionados pues con restos orgánicos. Este señor Chamberlain utiliza vasos de porcelana para filtrar, es decir, obtiene un filtro que permite tener agua fisiológicamente pura. Entonces ya este señor ya comienza a utilizar estos filtros de porcelana. En estos filtros se quedaban pues los microorganismos supuestamente y el agua era ya fisiológicamente pura. Pero ¿qué sucedía? Este señor Ivanovsky describe a agentes que pasan a través de esos filtros que lo había hecho este señor Chamberlain o que había utilizado. Y como tal, jóvenes, entonces estos agentes eran pues los que causaban el mosaico del tabaco. Es decir, que aparentemente esa agua o ese filtrado era fisiológicamente puro, pero no. Él demostró que pasaban ciertos tipos de agentes a través de esos filtros. Después, en 1898, estos dos señores, Loeffler y Froch, ¿no?, describen la fiebre aftosa, la glosopeda, causada por un agente filtrable. Fíjense, ya están diferenciando en cuanto se refiere a la estructura morfológica de esos agentes. Beijering, un año después, atribuye pues a esta enfermedad del mosaico del tabaco, ¿a qué? A un contagium vivum fluido. ¿Qué significa eso? Es un fluido vivo contagioso. Es decir, esa agua fisiológicamente pura que decía Chamberlain, Beijering dice que eso es un fluido vivo contagioso. ¿Por qué? Él hace una serie de estudios relacionados, pues, por qué es el que causa, ¿no? Acá dice, la infección es causada por un virus líquido viviente. Fíjense. Ahora, solo los órganos de plantas donde tiene lugar la división celular, es decir, donde hay mayor actividad celular en cuanto se refiere a la división, son susceptibles a la infección. El virus se multiplica solamente en ellos y nada más. Otro aspecto que le encontró, que lo puede secar a ese virus, a ese contagium vivum, puede decir, sin que pierda su infecciosidad. Ese agente puede pasar el invierno en el suelo, fuera de la planta y en estado seco y aún mantiene su infecciosidad. Pero la debilidad de ese virus líquido viviente es de que temperaturas de ebullición lo inactiva. Eso es lo que demuestra este señor Beijering a través de sus estudios relacionados con plantas. Bien, transcurre el tiempo. En 1915, Tour y de Gerel describen una sustancia que causa lisis en bacterias, es decir, describen a los bacteriófagos.
Salk, en 1953, crea la vacuna con virus inactivados. Después, un año después, estos tres señores ganan pues el Premio Nobel de Perfeccionamiento de Métodos de Cultivo de Tejidos para Cultivo de Virus. Y como tal, si Salk describió una vacuna con virus inactivados, Sabin, 2 años después, describe pues una vacuna con virus atenuados. Y como tal, este señor Sabin, digamos, describe que los virus atenuados son los que mejor protección dan o son los que mejor inducción dan a nuestro sistema inmunológico para formar los anticuerpos. Mientras que los virus inactivados, es decir, ya así destrozados, simplemente nuestro organismo da una respuesta inmunológica débil, es decir, no reacciona adecuadamente. Después, este señor Tuor, ya les he dicho, fíjense, describe pues a los bacteriófagos, características, ¿no? Una micrografía electrónica, una microfotografía electrónica de un bacteriófago, característico en su morfología. Posteriormente, en 1930 y 31, estos señores, Woodruff y Goodpasture, hacen el cultivo de virus utilizando embriones de pollo, ¿no? Entre la 7ª y 14avo día de incubación de estos huevos, en las cuales el embrión pues paulatinamente va avanzando. Demuestran en ese sentido. Otro aspecto, Wendell cristaliza al virus del mosaico del tabaco. Entonces, este señor demuestra que está compuesto por un material genético y de una envoltura proteica, la característica actual que nosotros conocemos de los virus. Con la aparición del virus de la inmunodeficiencia humana, entonces hubo pues pelea, no pelea, sino había competencia entre los investigadores. Este señor Montaner, en Francia, entonces descubre que la relación con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida está relacionada pues con la infección con VIH, ¿no? Y como tal, recibe el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica. Pero, por su parte, este señor, en Estados Unidos, Robert Gallo y su ayudante Jay Levy, entonces también estuvieron implicados en el descubrimiento del VIH relacionada pues con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Igualmente reciben este señor y este señor Montaner reciben pues el premio Príncipe de Asturias de Investigación. Fíjense, jóvenes, cómo a través de la historia diferentes investigadores aportaron con sus trabajos relacionados pues a la investigación viral y como tal, hoy en día pues ya muchos agentes virales son conocidos, ¿no? Causantes de una diversidad de infecciones. Muy bien. Marguerite. Yo lo hago presente. A ver, hijita, ¿puedes dar lectura a ese párrafo que está en azul? Ya. Wolf, en 1957, describe los virus, creo, como una entidad estrictamente intracelular y patogénica. Posee un solo tipo de ácido nucleico, incapaz de crecer y reproducirse por fisión binaria, carente de enzimas para producir energía. Ya, muchas gracias, señorita. Carlos Felipe. Presente. A ver, Presente. papá. Ya, Luria y Darnold en 1967, entidad cuyo genoma es un ácido nucleico, se replica dentro de células vivas usando la maquinaria biosintética, formando elementos especializados que permiten la transferencia del genoma viral a otras células. Muchas gracias. Fíjense, jóvenes, 2 investigadores, 2 virólogos, con 10 años de diferencia, 1957, 1967.
Les pregunto, a ver, Yanderín. Yanderín. Ah, no, no está. Vivian, Olinda. Sí, profesor. A ver, hijita, de esos dos enunciados, ¿qué en común puedes encontrar entre el enunciado de estos dos investigadores? Dice que es una entidad cuyo genoma es un ácido nucleico y en el de Love dice que posee un solo tipo de ácido nucleico. Ya, es decir, que los virus poseen un solo tipo de ácido nucleico, ¿no? Sí, en eso coinciden. Ya. María, Flor de María, Sí, profesor, dígame. ¿alguna otra coincidencia entre esos dos términos o de esos dos párrafos? Su compañera dice que solo tienen un ácido nucleico. Bueno, también coinciden que es una entidad, ¿no? El virus es un ente, una entidad. Ya, Mm, muy bien. Evelyn Francisca, Profesor, dígame. ¿qué otra coincidencia más se encuentra? Ya dijeron un solo ácido nucleico, ambos dicen que es una entidad. ¿Qué otra Bien, coincidencia más encuentras en ambos? que son intracelulares. Dice que se Ajá, replica dentro de las células y luego afirma que es una entidad intracelular. ajá. Fíjense, jóvenes, son definiciones que dan y caracterizan pues a la partícula viral como tal, ¿no? Son estrictamente intracelulares obligatorios, ¿no? Son intracelulares obligatorios. No hay virus extracelular. Segundo, todos los virus solo poseen un solo tipo de ácido nucleico. Puede ser ADN o puede ser ARN. Todos los virus son incapaces de reproducirse por sí mismos, razón por las cuales pues, utilizan la maquinaria biosintética de la célula hospedera para poder no reproducirse, sino que dice Replicarse. replicarse. Y lo que llama la atención pues es de que los dos a los virus simplemente lo consideran como entidad. Ellos no lo consideran como un organismo, como un microorganismo, nada. Es como una entidad, simplemente lo mencionan. ¿Ustedes me pueden decir qué cosa entienden por entidad? ¿De qué viene entidad? ¿Mm? ¿Alguien puede dar su opinión? Entidad. Me obligan a llamar. Es una presencia, pues un ente. ¿Y qué entiendes por ente? Algo vivo. ¿Puedes describir a un ente? Algo vivo. No por eso. ¿Puedes describir a un ente así morfológicamente? No. No se puede describir. Por eso dicen, ¿no? Así hablando de cuestiones extraterrestres, cuando dicen los extraterrestres son... Profesor, no se le escucha. Sí, no te preocupes mucho, está pasando un señor que hace escándalo con su producto. Describen, pues, por decir, hablando de los extraterrestres, son entes, dicen, ¿no? Son entes que vienen del espacio. Pero un ente no se lo puede definir así como tal. Por decir, un humano, ¿no? Un animal, una pulga, etcétera. Lo podemos definir. Pero un ente no se le puede definir como tal. Esa es la condición de que estos señores pues, lo consideran así simplemente, como entidad, nada más que eso. Y como tal, jóvenes,
los virus evolutivamente, ¿cómo se convirtieron, de acuerdo a las teorías, en esto, lo que nosotros conocemos, en esto, en los virus? Fíjense, hay una teoría que dice que es una evolución retrógrada. ¿En qué sentido? En la que señalan que surgieron de células pequeñas, probablemente procariontas, que parasitaban a células de mayor tamaño y complejidad, las cuales se hicieron más simples y dependientes de sus hospederos. Es decir, que estos virus, en vez de evolucionar, simplemente se hicieron dependientes de donde estaban y perdieron pues todo acto de evolución satisfactoria. Pero la controversia, los virus son diferentes de las células procariontes, ¿no? Además que no se han encontrado algunas formas intermedias entre los procariotas y los virus más complejos, ¿no? No hay digamos así, son diferentes, no hay similitud en cuanto se refiere a eso. Entonces es una teoría que está a la deriva. Y la otra, que dice que proviene de ácidos nucleicos celulares. Como tal, los virus son ácidos nucleicos que se han hecho independientes de la célula. Podría ser, porque una partícula viral solamente tiene un ácido nucleico nada más. Entonces, a través de las mutaciones se convirtieron en ácidos nucleicos infecciosos cuya replicación no podía ser controlada. Y en tal sentido, jóvenes, se basa en que ciertos viriones tienen secuencias de bases similares a las de las células normales, a los plásmidos y a los transposones. Entonces, jóvenes, son dos teorías que se da y la más aceptada, la más que se acerca así a la evidencia de su evolución, entonces es de que son ácidos nucleicos independientes, ¿no? Muy bien. Y como tal, jóvenes, los virus se describen como parásitos genéticos y, ojo, se replican solo en células vivientes, nada más que en células vivientes. ¿Pueden infectar? Fíjense, bacterias, algas, micoplasmas, plantas, animales superiores y también a nosotros los humanos, ¿no? A toda una gama de organismos estos virus pueden infectar. ¿Ustedes conocen alguna bacteria patógena? ¿Aló? ¿Me pueden mencionar una bacteria patógena? Mycobacterium tuberculosis. Tuberculosis, ya, muy bien. Ahora, ¿me pueden mencionar una bacteria beneficiosa? Lactobacillus. ¿Cómo? Lactobacillus. Lactobacillus, muy bien. Puede ser Lactobacillus vulgaricus, Lactobacillus acidófilos, etc., ¿no? Muy bien. ¿Me pueden mencionar un hongo patógeno? Rizoderma. ¿Cómo? Rizoderma. Rizoderma. Ya. ¿Un hongo beneficioso? Saccharomyces. ¿Cómo? Saccharomyces es una levadura. Ya, muy bien. Saccharomyces, que el hombre lo utiliza, No, sería... El profesor, el hongo comestible era Agaricus campestris, creo. Agaricus. Ya, muy bien. Es decir, fíjense, hay bacterias beneficiosas, hay bacterias patógenas. Hay hongos beneficiosos, hay hongos patógenos. Les pregunto, ¿habrá un virus beneficioso? Hay un virus que tratamos en microbiología, no, en manejo integral de plagas, que era para controlar plagas que no hacía daño a los humanos. Ajá, muy bien, pero no vayamos. No me recuerdo el nombre. Ya, pero eso es en cuanto se refiere a una cuestión fitopatológica, ¿no? Una cuestión humana. ¿Habrá un virus así beneficioso? No vamos a encontrar, ¿no? Salvo que lo utilicemos como base, como mencionaron ahí, para las vacunas, ¿no? Salvo en esa condición. Pero jóvenes, todos los virus son malos. Todos son malos. Enfermedad causada por bacterias, se diagnostica, se trata y se cura. Enfermedad ocasionada por hongos,
se diagnostica, se trata y se cura. Enfermedad ocasionada por parásitos se diagnostica, se trata y se cura. Enfermedad ocasionada por virus se diagnostica, muy bien. ¿Se trata? Sí, pero no se cura. El tratamiento no es contra el virus. Es para Profesor, mantenerlo Dime. nomás al margen. No es para mantenerlo al margen. profesor, Dime, Oscar. acá estoy leyendo y dice, les voy a leer, el Ya. virus GBVC, Ya. que es un principio, se relacionó con el de la hepatitis C. Ya. Resulta que no ataca al hígado, sino que infecta los linfocitos de nuestro sistema de defensa y Ya. al hacerlo dificulta la acción del virus del SIDA. Ajá. Ya. O sea que puede ser beneficioso. Parece, lo leo más como una espada de doble filo. Por eso, en ese sentido se puede considerar como un virus beneficioso, por competencia con otro virus. Ujú. Claro, podría ser. No, yo les estaba preguntando, ¿el tratamiento va con el virus, contra el virus? Iría contra los síntomas que ocasiona el Ajá, virus. efectivamente, contra la sintomatología, nada más. Por ejemplo, ahora, que decían, el dióxido de cloro no va a destruir al virus. La citromicina no va a destruir al virus. La ivermectina no va a destruir al virus. Simplemente acentúan o disminuyen la sintomatología que causa la acción patológica del virus en esas personas, ¿no? Es decir, jóvenes, que toda enfermedad viral no tiene Cura. lo último que les decía, No hay cura. no hay cura, no hay cura. Esa persona va a tener al virus en su organismo para toda la vida, en forma inactivada, pero lo va a tener ahí. ¿Por qué? Porque no hay cura. A una bacteria, pues lo diagnostican, lo tratan, lo aniquilan y chao, ¿no? Ya desaparece la bacteria. Pero para los virus jóvenes no hay cura hasta el momento, no hay cura. La única opción es la preventiva, es decir, la vacuna, nada más, ¿no? Que nos forman anticuerpos, nos inducen a formar anticuerpos que frente al ataque de este virus, simplemente pues, o de un virus X, simplemente lo neutraliza, ¿no? Y se mantiene siempre como tal saludable. Bien, ¿y cuáles son los componentes de una partícula viral? Fíjese, simplemente son dos, la cápside y el genoma. Nada más. La cápside, que es proteica y que va a envolver a este de aquí, al ácido nucleico, que puede ser ARN o ADN. Ahora, esta cápside todavía está constituida pues por un conjunto de capsómeros, ¿no? De capsómeros. Y algunos virus, aparte de esto, de la cápside y genoma, algunos van a tener una cubierta o membrana o envoltura, cualquiera de esas dos definiciones o tres definiciones o conceptos, que es similar, ¿no? Que es una membrana lipídica que rodea ciertas partículas virales. Algunos virus los tienen. Y el virión es la partícula viral completa extracelular. También se puede llamar virus, pero generalmente los dicen el virión, acá, que es la forma extracelular y la infecciosa para nosotros. Muy bien, y aquí tenemos pues la estructura morfológica. Dos tipos de estructuras que les había mencionado, cápside y genoma, y otros cápside, genoma y cubierta. Aquí está. Cápside y genoma. Cuando presentan este tipo morfológico, se le conoce como virus desnudo. Pero aquí está, la cápside y el genoma está acá. Ahí está. Pero aparte de ello, algunos virus presentan una membrana o una envoltura, etcétera, que ya hace que cambie de, digamos, de morfología. En cuanto se refiere a este tipo morfológico, ya se le conoce como virus con envoltura. ¿Sentido? Virus desnudo, virus con envoltura. Profesor, una consulta. De acuerdo a eso es ¿cómo se dice? El grado de daño que causa el virus. Ajá. Los virus desnudos, más adelante vamos a ver cuáles son más resistentes y cuáles son más susceptibles o lábiles, ¿no? Más adelante. Y aquí tenemos pues una serie de cápsides, ¿no?
la icosaédrica, que es la más frecuente. Una cápside compleja, fíjense, aquí está el famoso bacteriófago, y una cápside helicoidal, ¿no? La característica del virus del mosaico del tabaco. Acá. Fíjense, ¿qué propiedades presentan la cápside desnuda? Es decir, aquellos virus desnudos. ¿Qué propiedades? Son estables a las condiciones ambientales, es decir, resisten al cambio de las condiciones del medio ambiente. Son estables a temperaturas variables, a la acidez, a las enzimas, a los detergentes, a la desecación, y son liberados de la célula por lisis. Es decir, cuando estos atacan a una célula, lo destruyen, ¿no? La célula revienta, se lisa la célula. Y como tal, jóvenes, desencadenan una respuesta humoral en el hospedero. Ahora, como en base a estas propiedades, ¿qué consecuencias puede presentarse? Que estos virus se pueden encontrar en cualquier parte en el medio ambiente, en fomites, en nuestras manos, en el polvo, en las botellas en el aire, etcétera, etcétera. Es decir, van a estar viables en todos estos materiales, ¿no? Muy viables. Pueden desecarse y ser aún infectantes, es decir, resisten la desecación. Pueden superar las condiciones adversas del intestino. Fíjense, el jugo gástrico y las consideraciones del intestino los superan. Y pueden ser resistentes a los detergentes y a las aguas residuales insuficientemente tratadas. ¿Qué mencionamos con esto de las aguas residuales insuficientemente tratadas? Ustedes como futuros biólogos, las aguas residuales aquí, por decir de Ica, ¿a dónde llegan? ¿O a dónde se van? A una laguna de oxidación. A una laguna de oxidación. ¿Qué laguna de oxidación conocen ustedes? Cachiche. Cachiche, muy bien. ¿Y por qué se le dice laguna de oxidación? ¿Ahí recibe algún tratamiento esas aguas residuales? Eliminar los coliformes fecales. Eliminar a los coliformes fecales. ¿Nada más? ¿Y de qué manera lo eliminan a los coliformes fecales? ¿Cómo dijo, profesor? ¿De qué manera, ahí dice su compañero, de que eliminan a los coliformes fecales que están presentes en esa materia, no en esas aguas residuales? Ahora yo les pregunto, ¿de qué manera los eliminan? ¿Nadie? ¿Ustedes han llevado el curso ya de impacto ambiental? ¿Aló? Sí, profesor. Las lagunas de oxidación, por ejemplo, o sea, tengo un recuerdo vago donde eran como, debían ser 4 o 6 pozos en la cual el agua iba a ser tratada de acuerdo a a cómo iban llegando. En el primero era como que, como dice mi compañero, se eliminaba todo lo que eran los residuos más grandes, sólidos, como los coliformes fecales. Es como por medio de filtraciones, de pozo en pozo se van filtrando, hasta que supuestamente el agua queda limpia o pura. Ya, muy bien. Eso es lo que me acuerdo. No es que se van filtrando, sino aquí aplican agentes físicos. Profesor, Uno de esos, dime. ¿Cloro? ¿Cómo? ¿Cloro le echan a esas lagunas? ¿Cómo? No le echan cloro ahí. Ah. No le echan cloro. Perderían el cloro. Fíjense, aplican agentes físicos en primer lugar. Y uno de esos agentes físicos es la sedimentación, no es la filtración, la sedimentación. Es decir, que los sólidos que están ahí contenidos en esa agua, por gravedad, estos sólidos con el tiempo
poco a poco van a ir sedimentando, se van a ir al fondo y van a formar como una especie de lodo residual. Y aparte de ello, interviene otro agente físico. ¿Cuál será? ¿La temperatura? No. ¿Puede ser el aire? O sea... No, no, no. Va por ahí, por la temperatura, va por ahí. ¿Ebullición? No. No lo voy a hervir el agua ahí. Va por ahí, relacionada con la temperatura. Hanaimanta kanchimuchkan. Nadie. El que sabe quechua ya me hubiese entendido ya. ¿Qué es lo que brilla? ¿El sol? El sol, pues la radiación solar. Como esas aguas al inicio están totalmente turbias, opacas, todo eso, los rayos solares no pueden actuar adecuadamente. Entonces, con el transcurso de los días, como les decía, esa materia orgánica sólida poco a poco va a ir sedimentando. Esas aguas se van a ir aclarando. Y ahí, recién, los rayos solares, principalmente los rayos ultravioleta, son los que comienzan a tomar acción para destruir no solamente a los coliformes fecales, sino a todo tipo de patógeno o digamos, de bacterias que están ahí presentes en esos residuos orgánicos, ¿no? En esas aguas residuales. ¿Por qué? Porque los rayos solares, los rayos ultravioleta, atacan pues directamente al cromosoma de los microorganismos. Listo. Dos aspectos que juegan papel muy importante. Y como dijo su compañero, esas aguas que ya se aclararon y que ha recibido ya la acción de la luz del sol, poco a poco se va a ir trasvasando a otra poza. Y en esa otra poza ya le dan un tratamiento químico. Y como tal, ese lodo que se ha quedado ahí, ese lodo residual, que es prácticamente materia orgánica, ¿qué hacen? Comienzan a tragarlo, sacan ese lodo y lo hacen secar. ¿En qué lo convierten? Abono. En abono, pues, en abono. Pero para hacerlo secar, eso tiene que secarse adecuadamente, bien, bien, en ese sentido. Ahora, esas aguas que son tratadas ya químicamente, entonces ya con el tiempo van a estar listas, ¿para qué? Para ser soltadas al campo. Pero solamente para regar. Su uso único es para el regadío, pero de plantas de tallo alto. ¿Y se cumple? No se cumple. Entonces, jóvenes, cuando hablamos eso, decimos aguas residuales insuficientemente tratadas. Estos virus pueden resistir todas estas acciones, pero si no se trata pues adecuadamente, así como les estoy mencionando, lo hace muy rápido, la acción de los rayos solares no incide así de manera adecuada y estos virus pues pueden sobrevivir acá. Y si son utilizados para regar plantas, entonces estos pueden contaminar y como tal pues causarnos problemas. Eso es lo que se refiere a estos virus con cápside desnuda. Profesor, Dime. estas son las aguas servidas, ¿no? Son las aguas servidas. Pues. Eso es lo que sé. Yo pensé que habían hablado todo eso de impacto ambiental, porque es muy importante. Estos pozos de oxidación son importantes para que ustedes tengan conocimiento como biólogos. Pero en aquellos virus con envoltura, ¿no? ¿Qué propiedades tienen estos? Fíjense, lo contrario a estos de acá. Si aquí dice estabilidad, aquí dice labilidad, ¿no? Son lábiles ya, a la acidez, detergentes, a la desecación y calor. Estos, dicen, son liberados por lisis. Estos que dicen, modifican la membrana celular durante la replicación.
son liberados mediante gemación. Fíjense, gemación, no por lisis. Estos generan una respuesta humoral, estos generan una respuesta celular. Entonces son propiedades tanto diferentes de aquellos que tienen envoltura como aquellos que no. Y las consecuencias, fíjense, deben permanecer húmedos, es decir, en humedad. La desecación lo inactiva rápidamente. No sobreviven al tracto gastrointestinal. ¿Me podrían decir un ejemplo de un virus que tiene envoltura? El virus temido hasta que se aparezca este coronavirus. ¿La influenza? ¿Influenza? Bueno, la influenza también. ¿Otro? ¿El qué? VIH. El VIH, ¿no? Entonces, como tal, jóvenes, yo puedo ingerir partículas, o sea, viriones del VIH, lo puedo ingerir, pero al llegar a mi estómago, entonces la acidez gástrica simplemente lo inactiva a ese virus, es decir, lo vuelve inofensivo. ¿Por qué? Porque no resiste a estas condiciones, ¿no? Y como tal, jóvenes, siempre va a estar presente en sangre, secreciones, gotas grandes y trasplantes, es decir, en nuestros fluidos orgánicos. Ahí sí van a estar, pues, viables y súper infecciosos estos de acá. No necesitan matar a la célula para diseminarse, ya les había mencionado, entonces lo hacen por gemación. Entonces, la sintomatología se debe con frecuencia a la hipersensibilidad e inflamación por la respuesta inmunicelular. Bueno, eso ya dependiendo de cada tipo de virus con envoltura. Entonces, esas son las propiedades y las consecuencias de estos dos tipos de virus, desnudos y con envoltura. Aparte de ello, tenemos a otra entidad conocida como viroide, el viroide. No confundan viroide con virus. ¿Qué es el viroide? Es una forma patógena muy pequeña, que está formado simplemente fragmentos de ARN. ¿En qué cantidad? Fíjense, mayormente hasta 400 nucleótidos. Son pequeñísimos fragmentos de ARN, ¿no? Y todavía son monocatenarios. Y la característica, estos no pueden codificar ninguna proteína. No codifican. Su presencia extracelular e intracelular es idéntica, no cambia, no se modifica. Pero la cantidad de estos nucleótidos entonces va a ser de que se van a formar repliegues entre sus bases. ¿Y para qué? Para que los proteja frente a las nucleasas. Fíjense la acción de estos viroides. Pero lo beneficioso para nosotros es de que solamente pueden atacar a las plantas. No hay viroide que pueda atacar a los humanos. Y como tal, jóvenes, estos nos causan lesiones fitopatógenas, o sea, se convierten en agentes fitopatógenos principalmente en las plantas. Aquí está el viroide del tubérculo de la papa. Ahí está. Este es el fragmento de ARN. Aquí está replegado y aquí está alargado, ¿no? Alargado. Y como tal, les menciono que solamente afecta a los vegetales. Y otro, conocido como los priones. Elizabeth, Soraya. Profesor presente. A ver, hijita, ¿puedes dar lectura a ese párrafo referente a los priones? Sí. Proteínas infecciosas sin la intervención de ácidos nucleicos afectan al sistema nervioso central, responsables de encefalopatías espongiformes, Scaprie, mal de las vacas locas, en humanos el síndrome de Creutzfeldt-Jakob, el CURU y el insomnio familiar letal. Propuesta de mecanismo de acción. Las células fabrican PR y PC, proteína priónica celular situada en la membrana de las neuronas y otras células.
cuya función es identificación y adhesión. La forma anormal PRPSC procede de una mutación del gen de la PRPC. Solo afecta a un aminoácido, prolina por leucina. Este cambio modifica la estructura de la proteína. Ya, muchas gracias, hijita. Fíjense, los viroides al menos eran ácidos nucleicos, pero pequeños, cortos, ¿no? El representativo del ARN. En cambio, los priones, ¿qué son los priones? Nada más que son proteínas infecciosas. Y estas proteínas infecciosas no son formadas por la intervención de ácidos nucleicos. ¿Por qué? Porque los ácidos nucleicos, empezando del ADN, un gen codifica. ¿Para qué? Para que se transcriba en su ARN mensajero y este ARN mensajero va a ir a los ribosomas y se va a traducir para formar una secuencia de aminoácidos constituyentes de una proteína. Esa es la secuencia normal. Pero esta proteína aparece sin la intervención de los ácidos nucleicos. Es decir, no se detecta algún tipo de ácido nucleico que codifique a estos priones. Profesor, Dime. ¿y cómo se forman los priones si no hay nadie quien los codifique? Muy bien. Entonces, ¿qué va a suceder? Fíjense, aquí está el problema. Hay un cambio de un aminoácido. La prolina por leucina. La célula, o sea, la proteína normal va a hacer que esta prolina cambie a la leucina. Y ese simple cambio va a modificar la estructura de la proteína. Es decir, de proteína normal se convierte en proteína patógena, en proteína infecciosa. Solamente por un cambio de un aminoácido, joven. Nada más eso. Profesor, entonces eso es por mutación genética. No es mutación genética. No es. Porque nosotros llevamos ese curso y hay enfermedades que se producen por cambios en aminoácidos, así como usted está explicando. Ajá. Son Pero mutaciones no es mutación genética. La mutación genética es el gen se va a modificar. En cambio aquí simplemente es un cambio de un aminoácido nomás, ¿no? De un aminoácido. Ese es eso. Y lo que hace, la característica, si los viroides solamente atacaban a las plantas, estos sí atacan tanto a animales como a humanos, ¿no? El escrapie, el mal de las vacas locas, son causados por priones. ¿Debido a qué? Debido a que causan pues encefalopatías espongiformes. Y en nosotros, este síndrome de Creutzfeldt-Jakob, el CURU y el insomnio familiar letal. De estos tres, el que más frecuentemente se presenta es este de acá, el CURU. Y el CURU es muy frecuente en el África, en nativos de diferentes países del África. ¿A qué se deberá eso? Profesor, una consulta. Dime. Hay algo que no me queda claro. La prolina por leucina, que dice el cambio del aminoácido, ¿por qué sucede eso? ¿En qué momento sucede? ¿O qué factor usted hace de que haga ese cambio? Por eso le he dicho que lea a su compañera. Lean esto, todo esto de acá, todo esto. Todo esto. Entonces dice aquí la forma anormal. Fíjense, esta es la forma normal. Y la forma anormal ya cambia, ¿no? Entonces procede de una mutación del gen de la PRPC, solo afecta a un aminoácido prolina por leucina, nada más. Esa es la condición por las cuales esta se modifica. Entonces sí es por mutación. Es por mutación, pues, por mutación. Por mutación. Profesor, pero yo le pregunté y me dijo que no. Juan Jaronerique, ¿qué te he dicho? Yo le pregunté si entonces eso era por mutación. Sí, efectivamente, no. pero ¿qué te he dicho, Juan Jaruni? No sé. ¿No sabes? Me olvidé. Ah. Ya. Ya, Este CURU les estaba mencionando que es muy frecuente en nativos del África. ¿A qué se deberá eso? Inclusive hay películas que han hecho de eso. 1, 2, 3, hasta 5, 6 creo que hay. ¿Por qué se caracterizan esos nativos del África? ¿Por qué son famosos?
¿No le dan? Les Los, voy a bueno, dar una... los del África son, tengo de que tienen muchas enfermedades por la falta de alimentación, o sea, son muy delgados, no se alimentan bien. No, no, aparte de eso. ¿Están expuestos a una mayor contaminación? Tampoco. Sería por canibalismo. El canibalismo, por eso les digo, inclusive hay películas de canibalismo, ¿no? Caníbal 1, Caníbal 2, etcétera, hasta 6 creo que películas. El canibalismo, pues jóvenes, ¿por qué? Porque estas proteínas, estos priones van a estar pues en la carne, es decir, en la masa muscular. Entonces, estos nativos, al comer carne humana, por eso practican el canibalismo, entonces ingieren también estos priones juntamente con esas carnes. Y ya pues adquieren esto lo que se llama el kuru. Y como estos priones afectan a nivel del sistema nervioso central, estas personas poco a poco van a ir perdiendo la razón. En otras palabras, así generalmente hablando, van a ir enloqueciendo. Entonces, esa es la característica de estos de acá, de los priones. Bien, y aquí tenemos las descripciones de virus, viroides y priones. Aquí estamos. Esto es para que los lean de manera resumida. Ahora, ¿qué reacciones presentan los virus frente a los agentes físicos y químicos? El calor. Fíjense, a excepción de los icosaédricos, el resto es lábil. Simplemente 50, 60 grados de temperatura ya se inactivan, se destruyen. Pero algunos virus que tienen esta simetría icosaédrica, es decir, la cápside en forma de icosaedro, pueden resistir todavía. Y un ejemplo característico es el virus de la hepatitis A. Este virus de la hepatitis A tiene una cápside desnuda y es de forma icosaédrica. Entonces, estos resisten todavía esto de acá. Al frío, los virus desnudos pueden resistir congelados y liofilizados. Los virus con envoltura pierden más rápido la infectividad. Las sales generalmente nosotros o el humano lo utiliza como conservadores. ¿Para qué? Para crear o fabricar las vacunas, ¿no? Que los estabilizan a estos virus. Acá. Su pH, rango de pH desde 5 hasta 9. Y, como les mencionaba cuando hablamos de las aguas residuales, los rayos ultravioleta y los rayos X inactivan pues a los virus. Ya les estoy mencionando de que actúan a nivel de ácido nucleico, ¿no? Estos rayos ultravioleta. En cuanto se refiere a los agentes químicos, los detergentes inactivan desneutralizando sus proteínas. El formol destruye la infectividad viral. Los antibióticos no tienen ningún efecto contra los virus. Les pregunto, ¿por qué será eso? ¿Aló? No es un ser vivo. Claro. No es un ser vivo. ¿Otro? Porque los antibióticos son para bacterias. ¿Son qué, hija? Son para bacterias. Son para bacterias. Ya. Bueno, y pues los virus son no vivos y no causan efecto. Y no son bacterias. Ya, muy bien. ¿Otro? No son seres vivos, dije profesor, no dije que no son bacterias. ¿Otro? Ustedes cuando han llevado microbiología han hecho control de microorganismos, ¿no? Agentes físicos, agentes químicos y agentes farmacológicos. ¿Sí o no? Sí, pero con bacterias. Ya, con bacterias. Muy bien. ¿Me pueden decir a qué estructuras de las bacterias atacan los antibióticos? A la pared. Pared celular. ¿Qué más?
a A las cápsulas, algunos. Otros atacan a nivel ay, ¿cómo se llama esto? Citoplasmático. Al sitio plasmático, es decir, al citoplasma. Ujú. Ya. ¿Qué más? A ver, les voy a hacer una pregunta. Espero que me respondan. ¿Cuáles son las estructuras constantes de una bacteria? La pared celular. 1, La membrana plasmática. la membrana. ¿La membrana qué dijiste? Bacteriana. La membrana bacteriana, ¿cómo es eso? La membrana, Membrana plasmática. ya, la membrana celular, ya. Otro, Ribosomas. ribosomas, Material genético. material genético. Plásmidos, ¿me dice alguien? Citoplasma. Fíjense, jóvenes, las bacterias tienen 4 estructuras indispensables que son consideradas como constantes. Y esas son la pared celular, la membrana citoplasmática, los ribosomas y el ácido nucleico. 4. Cualquiera de ellas falta, la bacteria se muere. Pero aparte de esas 4, hay estructuras que no son frecuentes, son inconstantes, pueden o no pueden estar. Su presencia, bueno, le confiere cierta característica a la bacteria, pero su ausencia no pone en riesgo la vida de la bacteria. La bacteria sigue comportándose como tal. En tal sentido, los antibióticos fabricados por los químicos farmacéuticos, y dependiendo de qué tipo de antibiótico, pueden atacar a cualquiera de esas 4 estructuras, a cualquiera, sea la pared, sea la membrana citoplasmática, sea a los ribosomas, o sea también al cromosoma bacteriano, a cualquiera de esas. Les pregunto, ¿el virus tiene pared celular? No. ¿Tiene membrana citoplasmática? No. Tampoco. ¿Tiene ribosomas? Tampoco. Tampoco. ¿Tiene ácido nucleico? ¿Cromosoma, mejor dicho? No. No tiene. Entonces, ¿a qué estructura va a atacar el antibiótico? A ninguna. A ninguno. Y el otro hecho, que como me dicen, no es un ser vivo, entonces eso pues implica también eso. Esa es la razón por las cuales los antibióticos no tienen ningún efecto contra los virus. Fíjense, el yodo y el amonio tampoco no son efectivos contra los virus. El cloro, pero en concentraciones adecuadas, sí es efectivo, que lo inactiva a los Profesor, virus. ¿a qué se debe a concentraciones adecuadas? O sea, si es muy poco o demasiado, tampoco... Claro, por ejemplo, el cloro. Vayamos ya no, porque aquí en Ica yo no he visto, nunca he visto desde que estoy viviendo aquí en Ica, nunca he visto que las aguas que surten a los caños a nivel de los domicilios tengan cloro. No he visto nunca. ¿Cómo se evidencia que tiene cloro? ¿Alguien es de la sierra? ¿Aló? Por el olor, yo creo. ¿Cómo? Yo no creo es porque no es por el olor. en Lima los aguas huelen muy fuertes, son así, el olor es muy fuerte. ¿Cómo sale el agua? Media, no es tan transparente, tiene un color medio celeste. Así. Celeste. No, o sea, no es transparente, o sea, tampoco es transparente. Fíjense, ustedes, por decir, están mal del estómago, está con acidez, ¿qué se toman? Una sal de Andrews, ¿no? ¿No? Un antiácido. Entonces, ese antiácido lo echan al agua y esa agua comienza a burbujear, se vuelve lechosa, ¿no? Y así burbujeando uno se lo toma. El agua que tiene cloro, como les digo, va a salir así como si estuviesen sirviéndoles a ustedes una sal de Andrews. Uno lo recoge el agua en un vaso
y es así lechosa, burbujeante. Y uno espera un tiempecito y esas burbujitas comienzan a volatilizarse y finalmente el agua nuevamente se vuelve transparente, límpido. Eso es la evidencia de la presencia de cloro residual en esas aguas consideradas como potables. Igual puede suceder de ese cloro cuando le echan a las piscinas. Las piscinas deben ser cloradas constantemente o frecuentemente o periódicamente, dependiendo de la cantidad de personas que van a utilizarlas. Cuando se dice concentraciones adecuadas, entonces ahí es efectivo contra los virus. Pero si por tacaños no le echan, no, ¿para qué? Si poca gente viene, hace un poco nomás le echamos. Entonces, si el virus está ahí, esa concentración que es poquísima en baja cantidad, no le va a hacer ningún efecto pues al virus. A eso se refiere esto de concentraciones adecuadas. Y el Profesor, alcohol, dime. y mientras, o sea, y si sobrepasan de la cantidad de cloro, igual funciona contra el virus, pero haría daño a nosotros. O si se pasa Claro, demora bastante ya pues en volatilizarse el cloro. Ay, Demora ya. Y el alcohol, fíjese, el alcohol etílico es contra algunos virus, principalmente los desnudos, es inefectivo, pero muy efectivo contra aquellos virus que tienen envoltura, ¿no? Envoltura. ¿Qué estamos nosotros utilizando ahora en día para prevenirnos del coronavirus? alcohol. Alcohol, ¿no? Alcohol. ¿De qué grado o de qué porcentaje? Se recomienda el 70, creo. 70. El de 96 no. mm, ¿Por qué no el de 96 no? ¿Por qué el de Se 70 evapora sí? con facilidad. ¿Sé qué? Se evapora. Muy rápido. El alcohol no se evapora. Ustedes como biólogos ya deben saber. Y hace poquito estaba hablando del cloro. ¿Qué he dicho? pierde, ¿Qué he dicho pierde del cloro? oxígeno más rápido. No sé. No se volatiliza. Se volatiliza, el alcohol se volatiliza, no se evapora, se volatiliza. Entonces el alcohol de 96%, como es prácticamente casi puro, entonces rápidamente se volatiliza. Y al volatilizarse rápidamente, tendrá el tiempo necesario o suficiente para que esté en contacto con nuestra piel y con los microorganismos. No. No, pues no va a tener. Entonces, en cambio el de 70, eso tiene cierta cantidad de agua y va a hacer de que por más tiempo permanezca en la piel y también en contacto con los microorganismos o patógenos que puedan estar ahí presentes. Esa es la razón, jóvenes, por las cuales el alcohol es así, ¿no? Y como tal, eso, contra ciertos virus es activo, o mejor dicho, eficaz, y con otros no son eficaces. El tamaño de los virus, debido a su carácter ya pues submicroscópico, estos ya tienen que hacerse las mediciones en nanómetros. ¿Qué parte del milímetro es el nanómetro? ¿La novena parte? La novena parte del milímetro. Hablando, ya no del milímetro, a ver, del metro ya. Millonésima parte del metro. La millonésima parte. ¿Estamos de acuerdo? ¿Aló? Profesor, entonces, 1000 nanómetros es como un milímetro. ¿No? Bueno, yo solamente estoy viendo o estoy escuchando a dos personas hablar. Voy a llamar, pero ya con nota. A ver, Keiko. Presente, Keiko, profesor. a ver, ¿qué parte del metro es el nanómetro? Y no me digan que no saben, ¿eh? Eso lo han hecho desde biología general.
Es la millonésima parte de un metro. Es la millonésima parte de un metro. Cosi, Danixa. A ver, hija. El Nanómetro, ¿qué parte del metro es? es la millonésima parte de un metro, biólogo. Millonésima parte. Muy bien. Beverly. Beverly. Beverly García. La pregunta, la misma pregunta. Mantén la mano levantada, levantas y lo borras, no te leo bien. Ya un momento, Roger. Un momento. ¿Ya, Beverly? A ver, Roger. Es la 1.000.000.000ª parte de un metro. 1.000.000.000ª parte. ¿Cómo es eso, 1.000.000.000ª parte? 0.00000000001. ¿Cómo va a ser 1.000.000.000ª? No conozco ese. Un momentito, por favor. A ver, jovencitos. Fíjense, jóvenes. A ver. 10 a la menos 9. 10 a la menos 9, pues 10 a la menos 9. ¿Cómo es a la mil millonésima? Profesor, pero he buscado y en internet sale que igual lo que dice mi compañero. 10 a la menos 9 es igual a la 1.000.000.000ª parte de un nanómetro. Pero está mal hablado, pues 1.000.000.000ª. Sí, 1.000.000.000ª parte de un metro, dice. O millonésima parte de un milímetro. Está bien dicho, 1.000.000.000ª, no unidad. Millonésima parte de un milímetro, sí. Porque No les está diciendo, fíjense, un metro. El milímetro es la milésima parte. Muy bien. Ahora la micra es la milésima parte del milímetro. Es decir, es la millonésima parte del metro. Ahora, el nanómetro es la milésima parte de la micra. Y del metro, simplemente se le dice 10 a la menos 9 metros. Nada más. A la menos 9. Como su compañero lo mencionó, 0,00000000001. Eso. Y como tal, jóvenes, esa es la expresión de los nanómetros. Perdón. Los virus simplemente se representan en nanómetros. Y aquí tenemos pues una imagen, ¿no? Nuestra famosa bacteria bandera, Escherichia coli, su ancho, 1 micra, y su largo, 3 micras. La frecuencia de los virus, en cuanto se refiere a tamaños. Acá. Estos virus, que conocidos como poxvirus, son los virus más grandes que hay. Son los virus más grandes. Y uno de esos más grandes, que el que ya no está en la Tierra, ¿cuál será? Ya desapareció de la faz de la Tierra. La viruela, el virus de la viruela. Así, de este tamaño era. Profesor, usted dice que el virus no tiene cura, pero o sea, Ajá. tenemos el virus, pero ya no se propaga. ¿O cómo? No te entiendo. O sea, usted dice que no hay cura para los virus, ¿verdad? Ajá. Entonces, las personas que han tenido viruela y supuestamente han superado la enfermedad, Ya. sí, han seguido teniendo. Ya no lo tienen, ya no lo tienen. Simplemente ese virus está inactivado, pero dentro de nuestro organismo. Ah, ya. A eso se refiere. ¿Ya? ¿Y ya no lo pueden transmitir, profesor? Fíjense,
vayamos a este aspecto. Un virus de la hepatitis. El ejemplo clásico que se tiene. Esa persona padece de hepatitis. Muy bien. Se inactivó el virus, cumplió su ciclo, esa persona se recuperó de la enfermedad, todo eso y punto. Ahí está. Pero el virus lo va a tener dentro. Y cuando le dicen para transfusión de sangre, a uno le preguntan, ¿has tenido alguna enfermedad viral? Sí, he tenido hepatitis. ¿Qué hepatitis? Por decir la A, que es la infecciosa por consumir alimentos contaminados. Le dicen, no, ya no eres apto ya para la transfusión, para ser donante. Por el mismo hecho de que ese virus, si pasa de un hospedero en la cual, perdón, esté inactivado, entonces puede activarse. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando hagamos genética viral. Cuando hagamos esa parte del capítulo de virología, cuando hagamos genética viral, vamos a ver cómo un virus que está inactivado se puede activar. ¿Ustedes han visto la transformación en la bacteria? ¿Aló? ¿A qué se refiere la transformación, profesor? Son intercambios de material genético, o sea, genética bacteriana. ¿Lo han hecho en microbiología? Sí, sí hemos hecho. Han hecho conjugación, transformación, transducción, ¿no? ¿Ustedes saben cómo es la transformación? Sí. ¿O recuerdan? Sí sabemos. Sí. ¿Cómo? ¿Aló? Sí, la transformación es cuando se introduce material genético del De medio. hecho, ¿cómo se llama? Este experimento de Griffith. Sí. Que han hecho, ¿no? En las ratas, ¿no? Utilizando neumococo. Ajá. Así, similar también en los virus, va a ocurrir ese proceso de intercambio de material genético donde un virus que esté inactivo se puede reactivar. Entonces, esa es la razón por las cuales dicen, no, ya no eres útil. Dime. Esa es transducción, cuando un virus introduce su material genético. No, ese es intercambio de material genético mediado por virus, pero es en bacterias. En bacterias es eso, ¿ya? La transducción. Bien, les estaba mencionando que el virus más grande son los poxvirus. Y los virus más pequeñísimos son conocidos como picornavirus. Como picornavirus. Entre ellos está pues este parvovirus y aquí también está... ¿El que le da a los perros? Ajá. También está el virus de la hepatitis A, acá, como picornavirus. Está el virus de la poliomielitis, también como picornavirus. Es decir, son virus pequeñísimos. Y entre estos dos rangos, pox y picornavirus, están pues el resto de los virus, ¿no? El resto de los virus. Y aquí podemos mencionar cómo es el tamaño. Un glóbulo rojo, una bacteria. Y aquí ustedes pueden observar unos puntitos negros, ¿no? Acá como si fuese manchitas, como si fuese suciedad, como se dice así. Sí. Bien, a esta bacteria lo vamos a ampliar. Ahí está, ¿no? Y resulta que esta bacteria es pues Escherichia coli. Muy bien. Entonces la Escherichia coli ya se le ve más grande. Dime. Profesor, no se pronuncia Escherichia, sino Escherichia. Escherichia, ya. Escherichia. Muy bien, gracias. Ya, acá. Entonces, esta bacteria ya está agrandada ya. Y estas manchitas que estaban aquí oscuritas ya están tomando forma ya. Fíjense. Ahora, una parte de esta bacteria está acá, más agrandada. Más agrandada. Y estas estructuras que estaban tomando forma ya se pueden apreciar adecuadamente. Fíjense. Y aquí está pues el virus más grande que es el poxvirus y el virus más pequeño que son los picornavirus, ¿no? Y la variedad que estaban acá, que estos bastoncitos es el virus del mosaico del tabaco y etcétera. Y como tal, jóvenes, nosotros tenemos esta condición que si lo observamos a simple o con la microscopía óptica, en la vida vamos a observar pues, a estos virus. Con las justas observamos a las bacterias y eso, sometiéndolos a un proceso de coloración para ver solamente su forma.
Pero los virus en la vida vamos a poder observar. Por eso se dice que son entidades submicroscópicas. Ni siquiera se dicen microscópicas, sino submicroscópicas. Profesor, Dime. ¿y cómo han creado las formas de los virus? O sea, ¿cómo saben que tiene, por ejemplo, el coronavirus que tiene forma de corona y ese tipo de cosas si no los pueden observar? Con microscopía electrónica. Con la microscopía electrónica. Claro. Eso, por ejemplo, que les he mostrado el bacteriófago que lo observó Tuor. ¿No? Ahí no ustedes están observando. Ese es por un barrido por microscopía electrónica. Son microfotografías electrónicas. Más adelante vamos a ver. Ya, profesor. Y aquí tenemos pues la variedad de formas, ¿no? Desde los más pequeñísimos hasta los más grandes, ¿no? Hasta los más grandes. Virus con ADN, virus con ARN. Aquí estamos, todo esto de acá. Profesor, usted dijo que, usted decía, presentaba las imágenes, las diapositivas, y el más pequeño siempre le llamamos como parvovirus, pero usted lo mencionaba como piconavirus. Picorna. Picornavirus. Picorna, porque pico es el que le dan esa característica de lo más pequeñísimo. Picornavirus. Entonces, según esta diapositiva que está mostrando, supuestamente, parvovirus es cuando virus de ADN humano. Pero también es el más pequeñísimo. O sea, mi pregunta es, ¿es picornavirus para ambos, tanto que tiene ADN o ARN? O sea, por eso les decía, picornavirus son aquellos que son los más pequeños. Entre ellos está el parvovirus, les decía, está el virus de la hepatitis, está el virus de la poliomielitis. ¿No les estoy diciendo eso? Sí, pero a eso se refiere. Usted decía y las imágenes que pasaba decía otra cosa. Claro, aquí aparentemente es esto, pero picornavirus es de un virus con ARN. Pero lo mencionamos así como el ejemplo. Ya, profesor, gracias. Bien. Fíjense, entonces, jóvenes, estos de acá no son, digamos, imágenes por mente de un dibujante. Estos son microfotografías electrónicas. El rotavirus, el virus de la gripe, fíjense cómo son sus formas. Aquí tenemos el virus del ébola, el famoso VIH. Son microfotografías, no son imágenes así dibujadas, son microfotografías, ¿no? Estos sí son imágenes hechas por la mano del hombre, ¿no? Aquí estamos. Los icosaédricos, que son las más comunes, y una variedad pues de esto. Aquí un virus con envoltura, aquí un virus complejo, un virus helicoidal, ¿no? Ahí está. Fíjense, los más pequeñísimos. Y característico, ¿no? Es muy curioso la presencia de estos virus icosaédricos, ¿no? Los helicoidales, el virus del mosaico del tabaco, esta es imagen artificial y esta es microfotografía electrónica. Bacteriófago, imagen artificial, imagen por microfotografía electrónica. Cada cual con sus correspondientes aspectos. Y aquí tenemos pues la imagen del VIH, ¿no? Acá. Fíjense, este es el famoso VIH. Y este es el virus de la influenza, del virus de la gripe. Si nosotros lo hemos visto acá, bajo esta forma, fíjense, aquí está, ahí está, cómo es esquemáticamente este virus, ¿no? Así. Presentan su hemaglutinina y su neuraminidasa, ¿no? De ahí la condición, pues, de influenza, virus de la influenza A1, o sea, N1H1, ¿no? Dicen así. Es debido a la presencia de estas, de la glutinina y de la neuraminidasa. Ya cuando hagamos el virus de la influenza se les va a explicar adecuadamente. Muy bien, creo que hasta ahí termina. Sí, efectivamente. Entonces, jóvenes, esa es la estructura morfológica de un virus. La estructura y su morfología. ¿Algo? ¿Alguna pregunta? Profesor, el virus del coronavirus
tiene forma helicoidal. ¿Helicoidal? O sea, tiene forma de corona, ya así como mostró. Pero, o Ya sea, les ¿qué mostré. estructura? Ujú. Pero, por ejemplo, la 5 dice virus con envoltura en forma... O sea, bueno, se parece, tiene forma ¿Este de de corona. acá? Sí. ¿Este de acá? Esa es la forma que tiene el coronavirus. Esta es la forma, pero este de acá es este de acá. Este de acá. Por eso, mi pregunta es, ¿esa es la forma del coronavirus? Ajá, lo que he mostrado en la primera diapositiva, Ujú. ese es el coronavirus. Ah, ya. Ese es el coronavirus. Si no son sus proyecciones aquí, estos de acá. Claro, entonces usted, por ejemplo, si pone qué forma tiene el coronavirus, sería la forma compleja. Ajá, con envoltura. Ah, ya, Igual con que esta envoltura. que les mencioné acá, ¿dónde está? Creo que era al inicio todavía. Esta de acá. Esta es un virus complejo, una cápside compleja, ¿no? Ah, ya. Aquí está. Esta de acá. Sería compleja con envoltura, así, completa. Claro. Ujú. Ya. ¿Otra pregunta, jóvenes? La siguiente clase vamos a hacer... Profesor, Dime, Yulisa. profesor, para que el virus, por ejemplo, el COVID-19 se transmita, tiene que estar activo, ¿verdad? Porque si la persona ya tiene inmunidad y ya pasó esa etapa del virus, ya no puede, Ya no es transmitirlo, contagioso. ¿no? Porque es Ajá, inactivo ya el virus. claro. Ajá. Ah, ya, profesor. Gracias. Ujú. Así es, jóvenes. Profesor, ¿y no hay alguna manera de que se pueda activar? Ya les he dicho, hay formas. Hay formas. Pues, más adelante, cuando entremos a genética viral, ahí es donde vamos a ver de qué forma se pueden activar estos virus. Puede ser por ejemplo, una baja en nuestras defensas. O sea, Una, O de algunas transmisión, enfermedades. como mencionó, ¿no? En hepatitis. una de ellas es nuestro sistema inmunológico que está muy débil. Claro, así, tipo las Ujú. bacterias las que Claro, son, aprovechan eso. claro, las que son comensales nomás se vuelven patógenas porque nuestro Ujú. organismo está con defensas bajas. ¿Algo Claro. así? Ujú. Ah, Una de ellas es eso. Es factor del hospedero. ya. Pero otra es intercambio de material genética entre partículas virales. O sea, cuando llega otra cepa. Cuando hay infección mixta, por ejemplo. Ya, profesor. ¿Ya? Eso más adelante lo vamos a ver. Muy bien, jóvenes. ¿Qué hora es? Falta 10 minutos. ¿Qué clase tienen después de acá? Con la profesora Gen. Con la profesora Margarita Gen. O sea, a las 6, de 6 a 7:30. Sí, profesor. ¿En qué parte están en análisis clínico? ¿O qué clase van a tocar ahora? Porque se supone que es otra unidad ya. Química hemática, creo que. Química hemática, es decir, la aplicación de la bioquímica. Eso es bonito. Pero lo de malo es de que no se está haciendo práctica. Esos cursos de análisis clínico es neto práctico. Bueno, aunque sea teóricamente, pues conocerán las técnicas, los valores referenciales, las muestras que se toma, todo eso. La clase de hoy es determinación de triglicéridos, bilirrubina y fosfatasa. Por eso, pues, Ujú. Todos esos aspectos relacionados. Pero como les digo, deberían hacerlo en la práctica. Uno cuando ve o escucha, pasa una semana, se olvida. Pero si uno lo hace, uno mismo lo hace, eso nunca se te olvida, nunca. Y mejor todavía si fallas en la primera opción y lo corriges, ahí sí, ahí te queda marcado para toda la vida que así se hace. Pero cuando uno lo escucha, lo lee, etcétera, rápido se olvida. Bien, jóvenes, entonces los dejo para que tomen siquiera, aunque estarán tomando, pues
Por eso que nadie me responde cuando digo, ¿alguien? Nadie. 2, 3 personas que hablan. 2 o 3 personas. Por eso voy a hacer así. No hablan, simplemente voy a llamar. Pero cuando ya llamo, es con nota. Por eso es la cuestión que ustedes participen. Profesor, o Dime. sea, y los que hablan no Ustedes tienen... ya tienen otro concepto ya para mí. Ah, ya. Claro. O sea, para mí ya yo los estoy considerando así como tal. Porque yo estoy observando la participación, jóvenes. La participación. La participación tiene que ser espontánea, no obligada. Cualquier duda que tengan, pregunten. Pregunten. Aunque sea no del curso, sino de otro curso relacionado, de repente, profesor, esto nos han dicho, ¿qué podríamos saber de esto, o esto, aquello, etcétera, ¿no? Pero la cosa es que ustedes pregunten, callados. Callados están. Empezando de la delegada. ¿Qué fue, profe? Acá estoy. Ya ves, estás ahí, pero no hablas. Pues, tu perrito no se está que ladra, ¿ya ves? Bien. Entonces, jóvenes, los dejo. Descansen algo, tomen algo antes de entrar a su siguiente clase. Ya, voy a dejar de compartir. Y como tal, nos vemos la próxima semana, el próximo martes. Chao, muchachos, nos vemos. Pórtense bien, que nada les cuesta. Hasta luego, profesor. Chao, chao, Luana. Hasta luego, profe. Recién habla Luana, ¿no? Para despedirse nomás. Profe, yo estoy acá. Estás ahí, pero como si no estuvieses, pues. Bien, chao, muchachos, nos vemos. Chao, chao. Pajarín cama, mincha cama.